Buen día, licenciado y compañeros. Iniciamos con la NIA 560, hechos posteriores al cierre. Alcance. Trata de la responsabilidad que tiene el auditor con respecto a los hechos posteriores al cierre en una auditoría de estados financieros. El objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría y que requieran ajuste en los estados financieros o su revelación en estos se han reflejado adecuadamente en los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable. La definición de hechos posteriores son hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría, así como hechos que llegan a conocimiento del auditor después de la fecha del informe de auditoría. Muchos marcos de información financiera suelen identificar dos tipos de hechos, como aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que existían en la fecha de los estados financieros y aquellos que proporcionan evidencia sobre condiciones que surgieron después de la fecha de los estados financieros. Los requerimientos son tres. Tenemos los hechos ocurridos entre la fecha de los estados financieros y la fecha del informe de auditoría y hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha del informe de auditoría, pero con anterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Y tres, hechos que llegan a conocimiento del auditor con posterioridad a la fecha de publicación de los estados financieros. Requerimiento 1. El auditor aplicará procedimientos de auditoría diseñados para obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada que se han identificado todos estos hechos. El auditor tendrá en cuenta su valoración del riesgo al determinar la naturaleza y extensión de dichos procedimientos de auditoría, tales como la obtención de conocimiento de cualquier procedimiento de la dirección, la indagación ante la dirección, la lectura de las actas, la lectura de los últimos estados financieros intermedios de la entidad posteriores al cierre, y también que el auditor obtenga manifestaciones escritas de la dirección de que todos los hechos ocurridos con posterioridad a la fecha de los estados financieros y que deben ser objeto de ajuste o revelación en virtud al MIF aplicable han sido ajustados o revelados. En el requerimiento 2 tenemos de que si después de la fecha del informe de auditoría, pero antes de la fecha de publicación de los estados financieros, llega a conocimiento del auditor un hecho que de haber sido conocido por él en la fecha del informe de auditoría pudiera haberlo llevado a rectificar el informe, el auditor discutirá la cuestión con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad y determinará si los estados financieros necesitan ser modificados y, de ser así, indagará sobre el modo en que la dirección piensa tratar la cuestión en los estados financieros. Si la dirección modifica los estados financieros, el auditor debe aplicar procedimientos de auditoría necesarios para tales circunstancias a la modificación y si, salvo que las disposiciones legales o reglamentarias o el marco de información financiera lo prohíba, el auditor ampliará los procedimientos de auditoría y proporcionará un nuevo informe de auditoría sobre los estados financieros modificados. El requerimiento 3, tenemos que si una entidad, una vez publicados los estados financieros, llega a conocimiento un hecho que de haber sido conocido por el auditor en la fecha del informe de auditoría pudiese haberlo llevado a rectificar el informe de auditoría, el auditor discutirá la cuestión con la dirección y cuando proceda con los responsables del gobierno de la entidad, determinará si es necesaria una modificación en los estados financieros y, de ser así, indagará sobre el modo en que la dirección tiene la intención de tratar esta cuestión en los estados financieros. Si la dirección modifica los estados financieros, el auditor aplicará los procedimientos de auditoría necesarios en tales circunstancias a la modificación, revisará las medidas adoptadas por la dirección y rectificará el informe de auditoría o proporcionará un nuevo informe de auditoría. El auditor incluirá en el informe de auditoría nuevo o rectificado un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones que remita a la nota explicativa de los estados financieros y si la dirección no adopta las medidas necesarias, el auditor tratará de evitar que a partir de ese momento se confíe en el informe de auditoría. Buenos días, licenciado, compañeros. Continuando con la presentación de la NIA 570 que trata de empresa en funcionamiento.
Tenemos el alcance de esta norma, trata de las responsabilidades que tiene el auditor en la auditoría de estados financieros en relación con la empresa en funcionamiento. Tenemos también el principio contable de empresa en funcionamiento. Esta norma hace mención que cuando se aplique el principio contable de empresa en funcionamiento, los estados financieros se preparan bajo la hipótesis de que la entidad es una empresa en funcionamiento y que desea continuar con sus operaciones en el futuro. El objetivo de esta norma es, el objetivo del auditor es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada y concluir sobre lo adecuado de la utilización por parte de la dirección del principio contable de la empresa en funcionamiento. Concluir sobre la base de evidencia de auditoría obtenida e informar de conformidad con ella. Tenemos también los requerimientos que tenemos. Uno de los requerimientos de esta norma son los procedimientos de valoración de riesgo y actividades relacionadas. El auditor tendrá en cuenta si existen hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la empresa para continuar como empresa en funcionamiento. También tenemos otro de los requerimientos es la evaluación de la valoración realizada por la dirección, que el auditor va a evaluar la valoración realizada por la dirección de la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Tenemos también los periodos posteriores al de la valoración de la dirección. El auditor va a indagar ante la dirección sobre su conocimiento de hechos o condiciones posteriores al periodo utilizado por la dirección en su valoración que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Tenemos también el procedimiento de auditoría adicionales que se identifican hechos o condiciones. El auditor va a obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para determinar si existe o no una incertidumbre material relacionada con hechos o condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Tenemos también como parte de los requerimientos las conclusiones del auditor. El auditor va a evaluar si se ha obtenido evidencia de auditoría suficiente y adecuada y va a concluir sobre lo adecuado de la utilización por parte de la dirección de que si ha aplicado correctamente el principio contable de la empresa en funcionamiento para la preparación de los estados financieros. En las conclusiones del auditor, el auditor va a revelar información adecuadamente cuando se han identificado hechos o condiciones y existe una incertidumbre material. También va a revelar adecuadamente cuando se han identificado hechos o condiciones, pero no existe una incertidumbre material. Tenemos también como parte de los requerimientos de esta norma las implicaciones para el informe de auditoría. En estas implicaciones tenemos la utilización inadecuada del principio contable de empresa en funcionamiento. En este caso, el auditor va a expresar una opinión desfavorable cuando a su juicio dicho principio no es adecuado para la preparación de los estados financieros y la utilización adecuada del principio contable de empresa en funcionamiento pese a una existencia de una incertidumbre material. Si se revela adecuadamente la incertidumbre material en los estados financieros, el auditor va a expresar una opinión no modificada. Tenemos también la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. ¿Y qué es lo que se les va a comunicar a los responsables del gobierno de la entidad? De que si los hechos o condiciones constituyen una incertidumbre material y si es adecuado la utilización por la dirección del principio contable de la empresa en funcionamiento para la preparación de sus estados financieros y si es adecuado la correspondiente información revelada en los estados financieros. Tenemos también el retraso significativo en la aprobación de los estados financieros. Si se produce un retraso significativo en la aprobación de los estados financieros por la dirección o por los responsables, el gobierno de la entidad a partir de la fecha de los estados financieros. Eso sería todo acerca de la NIA 570. Muchas gracias por su atención. Norma Internacional de Auditoría 580. Manifestaciones escritas. El alcance de esta norma trata de la responsabilidad que tiene el auditor de obtener manifestaciones escritas por parte de la dirección y cuando proceda
por parte de los responsables del gobierno de la entidad. Las manifestaciones escritas constituyen información necesaria para la auditoría de los estados financieros de la entidad. Las manifestaciones escritas proporcionan evidencia de auditoría, pero por sí solas no proporcionan evidencia de auditoría que sea suficiente y adecuada. Los objetivos de esta norma tratan de la obtención de manifestaciones escritas de la dirección y cuando proceda de los responsables del gobierno, así como también fundamentar otra evidencia de auditoría relevante para los estados financieros o para las afirmaciones concretas y responder de modo adecuado a las manifestaciones escritas proporcionadas. Las manifestaciones escritas son documentos suscritos por la dirección y proporcionados al auditor con el propósito de confirmar determinadas materias o soportar otra evidencia de auditoría. Requerimientos. El auditor solicitará a la dirección que proporcione manifestaciones escritas que ha cumplido la responsabilidad de la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable y que ha proporcionado al auditor toda la información y el acceso pertinente de conformidad con lo acordado en los términos del encargo de auditoría, así como también todas las transacciones se han registrado y reflejado en los estados financieros, y que la responsabilidad de la dirección se describirán en las manifestaciones escritas. Otras manifestaciones escritas. El auditor determinará que es necesario obtener una o más manifestaciones escritas para fundamentar otra evidencia de auditoría relevante. Fecha de manifestaciones escritas y periodos o periodos cubiertos. Será tan pronto como sea posible, pero no posterior al informe de auditoría, así como también las formas de manifestaciones escritas adoptarán la forma de una carta de manifestaciones dirigidas al auditor. Y las dudas sobre la fiabilidad de las manifestaciones escritas determinará el efecto que dichas reservas pueden tener sobre la fiabilidad de las manifestaciones, que pueden ser verbales o escritas. Si el auditor llega a la conclusión de que las manifestaciones escritas no son fiables, adoptará incluida la determinación del posible efecto sobre la opinión del informe de auditoría. Manifestaciones escritas solicitadas y no proporcionadas. En este caso, cuando no se proporcionen las manifestaciones, se discutirá la cuestión con la dirección y se evaluará de nuevo la integridad de la dirección y evaluará el efecto, así como también se adoptarán las medidas adecuadas, incluida la determinación del posible efecto sobre la opinión en el informe, y la dirección no facilita las manifestaciones escritas o los requerimientos. En el caso de las manifestaciones escritas sobre las responsabilidades de la dirección, se denegará la opinión sobre los estados financieros cuando se concluya que existen suficientes dudas sobre la integridad de la dirección como para las manifestaciones escritas. Muchas gracias por su atención.